Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Señor, te damos gracias porque cada vez que nos presentamos delante de ti, derribando estructuras, prejuicios, tú te mueves en esta libertad preciosa. Podemos sentir tu dulce presencia. Señor, queremos estar a cuentas antes de participar de estos elementos. Por eso, haz lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros. Allí donde debe haber exhortación, corrección, consuelo, ánimo, fortaleza. En el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, con un oído abierto. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, delante de ti. Te doy gracias por cada hermana, por cada hermano. Te ruego, Señor, que tomes pleno control, gobierno, dominio, poder, autoridad sobre cada uno de nosotros, aún los que están recibiendo este material por una radio, por un canal de televisión, por internet, por el medio que sea, Señor. Nosotros estamos delante de ti porque reconocemos que tú eres soberano, tú eres todopoderoso, y nosotros nos humillamos y estamos dispuestos a recibir todo lo que proviene de ti, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Lo creemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es disponernos a recibir todo lo que viene de la boca de Dios, todo lo que viene de Dios. Y déjenme decirles que el Señor, y esto lo hablo con el propósito de que cada uno de nosotros sepamos, valoremos que somos privilegiados, porque el Señor, muchas de las cosas que Él hablaba, no las hablaba a todos. El Señor se dirigía de cierta manera, por ejemplo, a las multitudes, pero luego Él tenía discipulados con grupos muy específicos. Él de repente resucitado dice que a un grupo de 500 Él tuvo, llamémosle, un discipulado con ellos. Pero a su vez con otros hablaba cosas que no era para cualquiera. Por ejemplo, Él tenía discipulados de 70 que les daba especificaciones muy directas, muy claras. A su vez, Él hablaba cosas, por ejemplo, con sus 12 apóstoles, que no las hablaba con todos. Ellos le preguntaban, o más bien se encerraban con Él y le decían, por ejemplo: Señor, explícanos esa parábola, explícanos porque no entendemos. Entre paréntesis, muchos que no entendían se levantaban contra el Señor, lo perseguían, lo querían matar. Pero dentro de los 12, el Señor agarraba, por ejemplo, a un grupo menor y se los llevaba aparte. Es decir, a Pedro, a Jacobo y a Juan, Él les contaba y les mostraba cosas que a los otros 9 no. Quiero aclarar, mientras sigo avanzando en este tema, que Dios no hace acepción de personas. A los ojos de Él somos todos iguales. Y ahora vas a ver por qué debemos valorar que somos privilegiados. De repente al monte de la transfiguración, donde aparecen Moisés y Elías junto al Señor, se los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los 3. Y ahí el Señor les habló claro. Más allá de Moisés, más allá de la ley, más allá de los profetas, este es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿A quién estás oyendo? A usted, hermano. Bueno, pero yo ya oré para que sea el Señor a través mío.
Pero cuidado, ¿quién, qué y a quién estás oyendo? Porque un día el Señor allí en el huerto le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? Señor, tuve miedo, me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó? ¿Qué hiciste, Adán? Bueno, usted conoce la historia. A su vez, había cosas que el Señor no solo las hablaba o les mostraba a estos tres. Un día se los llevó, por ejemplo, al huerto de Getsemaní, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero había cosas que el Señor hablaba con algunos que no las hablaba con todos. Y fíjate qué interesante que un día sus propios discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Mateo capítulo 13, versículo 10. Ellos querían saber, ¿por qué les hablas por parábolas? Como diciendo, Señor, ¿no te das cuenta que no te entienden? Faltaba que le digan eso. Y el Señor da una respuesta, hermanos, que yo cada vez que la leo y cada vez que lo pienso, no tengo más que derramarme y caer postrado delante de Él. Él responde, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos que están afuera, cuando hablo afuera digo afuera de los asuntos de Dios, a ellos no. ¿A qué grupo pertenece a usted? ¿No lo tenemos ahí? Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 13, versículo 11. Ahí aparecen dos grupos. El grupo, yo me anoto en el primero, el que dice a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos, al segundo grupo, no. Y esto no se trata de meternos en las grandes revelaciones de Dios, en querer traer gloria a Dios a aquellos que el Señor se los da. Pero yo creo que la revelación por excelencia, el misterio de los misterios del reino, tiene que ver con que Jesucristo es Dios manifestado en carne y Él te salió al encuentro y a mí también, y yo que usted le doy un aplauso de agradecimiento y valoremos que somos privilegiados. Esto es un privilegio que va mucho más allá de lo que nos esté sucediendo, de los estados de ánimo, de los problemas. Esto es glorioso y nada de lo que nos pueda suceder tiene comparación con que el Señor nos haya salido al encuentro con esta verdad gloriosa. Y a veces metidos en lo que el diablo nos quiere meter, nos distraemos o caemos en esas jugarretas, en esas trampas que lo que hacen es estorbar, detener, quitar. Porque, hermano, el enemigo lo que te quiere es separar. O sea, separar de las cosas de Dios, separar de tu familia, separar de la iglesia. Si acaso lo dice la palabra, Él vino a robar, robarte la bendición, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esto tenemos que valorarlo, cada día valorarlo y agradecer que podemos presentarnos delante de Él porque un día Él abrió nuestro oído. ¿Para qué? Para que oigamos su voz. Tal vez alguien me puede decir, yo nunca oí la voz de Dios. Bueno, podemos oír la voz de Dios a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Ahora resulta que viene el Señor y les dice, por ejemplo, a un grupo que conocía la Biblia, conocía la ley. Y el Señor Jesús allí en Juan capítulo 8, hay un versículo, tal vez es el 43, que les dice, a ver, búscalo, donde dice, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Juan 8, 40, donde dice, ¿por qué no podéis entender? Ahí está. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso es importante en este tiempo decirle, Señor, yo quiero oír tu palabra.
y disponer el corazón, porque Él ve la actitud. Y muchos no podían entender el lenguaje del Señor, porque no lo oían con prejuicio, lo escuchaban, pero ya con una idea. El Señor decía cosas impresionantes. Y esto, mi amado, no se trata de encontrarle una explicación a todo. Se trata de creerlo y de creerle a Él. Porque Él leía, por ejemplo, y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos, a poner en libertad a los que están en cárceles, a proclamar el año del favor del Señor. Y luego que dijo eso, cerró el rollo y dijo: hoy se ha cumplido la Escritura. Estaba diciendo: yo soy el Mesías. Pero los que lo oían con prejuicio y no lo entendían, lo quisieron matar. Y así muchos se levantan cuando no se entiende lo que Dios habla, cuando no se entiende lo que Dios quiere hacer. Miren, yo declaro que si estamos aquí, amados, no solo estamos oyendo, estamos entendiendo. Porque el que entiende da fruto. Y yo aquí veo fruto. Yo veo fruto. El que entiende da fruto. Pero bueno, yo quiero meterme en este tema. Ese tema es apasionante y tiene que ver también con esto. Porque el Señor me permitió, solo por su gracia, ver algo que ayer, como les decía, pedimos una unción magistral. Y el Señor nos sorprendió con algunas cuestiones que las vamos a seguir analizando en otro momento. Yo anoté algunas aquí, pero recuerdo, no vamos a hablar de eso, pero por ejemplo, reposando sin descansar. O sea, aunque no tengamos ese tiempo para descansar, nosotros podemos reposar en Dios. Mire, yo le voy a comentar algunas porque quiero hablar de una que la vamos a estar hablando hoy. Por ejemplo, hablando sin palabras. Hermano, ¿me está tomando el pelo? No, se puede hablar sin palabras. Un día emite palabra a otro día. Bueno, se puede hablar sin palabras. Oiga, por ejemplo, lo que anoté aquí. Ayunando mientras se come. Ah, esa me gusta, hermano. Ahí, éntrele ahí. Gloria a Dios. Bueno, ahora yo creo que vamos a hablar de esto. Pero algunas de las cosas que hablamos también. Subiendo mientras se baja. Bueno, esto tiene que ver con que al que se humilla, ¿qué hace el Señor? Dios lo exalta, Dios lo levanta. Otra, creciendo mientras está menguando. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, decía Juan. Y yo creo que esto es para todos nosotros. Pero le vi cara de, le gustó eso de ayunando, comiendo. ¿A cuántos les gusta comer? Pocos. Pocos son de los míos. Bueno, vamos a leer, acompáñenme a Isaías capítulo 58. Nos vamos a ir preparando porque hoy es un día de fiesta, como cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor. Cada día el Señor lo ha preparado para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Él. No para que andemos generando compasión ni lástima, no. El Hijo de Dios, más allá de la prueba, se levanta porque sabe que el Señor lo saca en victoria. Yo lo creo. Mira cómo dice Isaías capítulo 58. Acompáñenme al versículo, vamos a ver. Versículo 6. Ayunando entonces mientras se come. Porque a veces nosotros tenemos conceptos del ayuno y gloria a Dios por el ayuno donde, por ejemplo, nos privamos de alimento. Porque ayuno en realidad es abstenerse de algo. Y aquí dice, y está hablando Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Oigan esto.
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Qué interesante. Está hablando de ayuno aquí. Y vamos al versículo 7. No es, recuerde que está hablando del ayuno que le agrada al Señor, el ayuno que escogió el Señor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Wow, vamos a detenernos, porque a mí se me abrió un panorama, porque nosotros tenemos el concepto de que ayunar es abstenerse de alimentos. Esa es una clase de ayuno. Pero resulta que viene el Señor y nos dice, el ayuno que a mí me agrada tiene que ver con que partas tu pan con el hambriento, con el necesitado, con el que reconoce que necesita de Dios. Porque hoy vamos a apuntar esto a la Santa Cena. Miren, hay dos palabritas que son muy parecidas. Partir es una y repartir es la otra. Son parecidas, pero yo siento que primero necesito, si voy a repartir algo, primero necesito partir. Ahora, uno puede partir muchas cosas. Uno puede partir algo y dejarlo en un lugar. Uno puede, incluso puede repartir con una motivación, permítanme decirlo. Hay temas que a mí me gustaría no tocarlos, pero si el Espíritu me está inquietando, yo los tengo que hablar. Porque uno puede repartir y dar cosas porque se siente contento, se siente en paz. Yo he conocido mucha gente de mucha economía, mucha economía. No es el tema, hermano. Pero bueno, hay gente que se siente como en paz porque de eso que deduce de los impuestos o de eso que le sobra, o incluso no necesariamente que le sobra, dar algo porque nos hace sentir bien. Yo creo que ese es un principio y está bueno. No estoy criticando eso, que se entienda, no estoy criticando eso. Hay personas que hacen incluso obras de beneficencia, donde luego uno lo ve en la tapa de los diarios o en los noticieros, con cheques así, esto va para la fundación tal, pero ahí aparecen ellos con una sonrisa, y en las próximas elecciones, vote a fulano de tal. Tampoco es el tema ese, pero quiero que se entienda el concepto. Podemos repartir porque nos sentimos bien. Podemos repartir incluso porque un día oímos o porque incluso leímos que es importante repartir. Pero quiero que entendamos el concepto del Señor. Él dice, el ayuno que yo escogí es que partas tu pan con. Es decir, no es repartir, es partir con. Y si invertimos ahí sería compartir. ¿Y saben dónde veo la diferencia? Mire, yo, no yo específicamente, pero nosotros podríamos recaudar una serie de cosas, ya sea ropa, alimentos, y decir un anuncio en la radio, en la televisión, pasen por tal lugar, o que salgan varios hermanos y lleven eso y repartan. Pero resulta que cuando estaba leyendo esto, y sobre todo ayer porque tuvimos una actividad hermosa con hermanos que están haciendo una obra maravillosa en distintos centros comunitarios. Miren, de alguna manera con la pastora nosotros empezamos allí en el norte de esa manera, yendo a llevar, quiero aclarar que esto lo estoy contando, no sé por qué lo estoy contando, pero le abro el corazón. Nosotros sentíamos de servir a Dios, o sea, lo hacíamos para Dios. Y teníamos muy, muy presente el concepto de partir con o compartir. Y quiero volver a lo de antes.
Uno puede mandar alimentos, ropa, un montón de cosas a muchos lugares y está bien eso. Pero yo entiendo que el Señor lo que nos está diciendo es, yo quiero que compartan, que se sienten con ese necesitado, con ese hambriento y que estén con Él, que lo oigan, que ustedes también le hablen. Eso es partir con, que no es lo mismo que repartir. Ya me mareé, hermanos. Pero miren, tal vez de esta manera, saben que cuando nos visitó el pastor Daniel, él tiene una obra allí en Israel, nosotros estuvimos allí y él nos compartió, no sé si allá o acá, pero él hace unos años, el Espíritu lo había inquietado a salir a las calles, porque allí es delicado en la zona donde está él para predicar. Miren que es en la cuna donde nació el Señor, prohíben predicar el Evangelio. Pero bueno, una estrategia que él recibió fue preparar alimentos y se reunían en algunos lugares y ahí les permitían, porque es como que ellos ayudaban o asistían a los necesitados, personas que dormían en la calle, bueno, en algunos lugares de mucha necesidad. Y ellos iban de esa manera, no hablaban nada, claro, una vez que estaban ahí lo tenían y le daban de comer, pero recuerdo que él me contó que en una ocasión sintió, porque él quería hablarles más directo, o sea, eso lo estaba haciendo, pero un día se le ocurrió invitar a toda esa gente que los estaban discipulando prácticamente en lo secreto, invitarlos a la iglesia. Entonces, para esa reunión prepararon unas mesas con manteles blancos, me contaba, los cubiertos le sacaron como brillo, hermano, con unas copas. Bueno, yo miro esto, yo me imagino que habrán preparado algo similar. Y él me contaba, y cuando me lo contaba se le llenaban sus ojos de lágrimas. Me decía, cuando las personas entraban, y él les decía, pasen, les hemos preparado esto para que compartamos. Y muchos que entraban empezaban a llorar, porque no podían creer que eso que habían preparado era para ellos. No se animaban a sentarse. Él les decía, vengan, siéntense. No se querían sentar. Algunos hacía años, me contó un caso de un hombre que no podía parar de llorar porque hacía años que no se sentaba en una mesa a comer con alguien. Entonces yo digo, ¿no será que el Señor nos está recordando, porque esto está en la palabra, que el ayuno que Él escogió, más allá de todo lo que se está haciendo? Yo quiero aclarar esto, porque si no a veces parecería que uno habla cosas en desmedro de otras. No. Pero qué maravilloso que podamos partir con. Por eso hoy vamos a tener una Santa Cena distinta. El Señor nos ha regalado unos panes maravillosos que luego los vamos a partir y los vamos a compartir. Claro que es simbólico en el sentido, lo vamos a hacer literalmente, pero con la cantidad que somos, no vamos a poder tal vez hablar así como a mí me gustaría hablar con ustedes. Pero claro, después surgió otro tema. Cuando él me contó eso, después surgió otro tema. Porque claro, la gente empezó a llegar y él empezó a sentir algo que a algunos se los quería llevar a la casa. La esposa le dijo que no, y yo creo que con razón, hermanos, porque no podían. Y yo siento que ahí es donde nosotros también tenemos que tener claro que no se trata de repartir y darle a la gente. Y miren, muchos, incluso gobiernos, lo que hacen es mantener a la gente así, dándole, repartiéndole. Yo quiero que todo lo que hablo se oiga con un oído abierto. Tal vez hay gente que está recibiendo beneficios. Yo no estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de los que mantienen a las personas
en un grado de dependencia. Y esa gente, si no se le abre el oído, si no recibe lo que yo siento de impartirles, con humildad digo esto, van a estar en un estado de dependencia de un gobierno, de un político, de alguien. Y gloria a Dios que nosotros dependemos de papá. Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo lo creo. Pero lo que te quiero decir es que si nosotros mantenemos, si solo siempre le damos. Gloria a Dios por todos los lugares, hermanos. Arriba en los montes, abajo en los centros comunitarios. Qué bendición. De gracia recibimos y de gracia damos. Pero tenemos que preparar a esa gente. ¿Para qué? Para que se puedan reinsertar en las cosas de Dios. Y si lo llevamos al plano terrenal, para aquellos que están dependiendo de un plan, se puedan reinsertar y estar en condiciones capacitados de salir a buscar un trabajo en el nombre del Señor. Hermano, y hasta las cosas, yo te aseguro que las cosas se disfrutan mucho más cuando, miren, me ha pasado, personas que llegaban y venían con la idea, porque tal vez eso les ministraron de pequeños, que no servían para nada, que no había trabajo para ellos, que no tenían esto, que no tenían lo otro. Oramos, se esforzaron y qué maravilloso cuando yo los veo transformados, aún en esa área. Qué impresionante y a la vez qué maravillosos son los misterios de Dios. Yo creo que nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque la realidad es que aún ante la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo sus propios discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él da una respuesta que yo cada vez que la leo, cada vez que me pongo a meditar en eso, digo, cuán privilegiados somos. Porque Jesús respondió, porque a ellos no les es dado que conozcan los misterios del reino, pero a ustedes sí. A ustedes la gracia, el favor, la misericordia de Dios los ha alcanzado para que reciban y crean esta palabra. Y yo creo que la clave está en creer. Porque hay misterios que si uno los analiza con una mente netamente natural, hasta pueden ser raros, como estuvimos desarrollando en estas prédicas algunos de ellos. Por ejemplo, hablando sin palabras. Un día emite palabras a otro día. Por ejemplo, reposando sin descansar. Por ejemplo, ayunando pero comiendo. Son cosas que parecen contradictorias, sin embargo no hay contradicción en Dios, todo lo contrario. Él quiere llevarnos a desarrollar esa mente de Cristo, a recibir lo que proviene de Él, aunque haya cosas que nos cuesta digerir, aunque haya cosas que parecen difíciles, qué importante es creerle a Dios, y esa es una característica de nosotros, sus hijos. Qué importante es que le creas, porque en definitiva, como dice allí en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros estamos tomando estos tiempos, si nos estamos acercando a Él, es justamente porque le queremos agradar. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.